¿Qué tal? Un gusto. Les saludo desde la sede histórica del Senado de la República, Jicotencatl número 9, este recinto legislativo y parlamentario en donde durante más de 4 meses se desarrollaron las deliberaciones, las discusiones, las votaciones de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Para concretar este esfuerzo se requirió primero una reforma constitucional avalada por los plenos de ambas cámaras del Congreso Federal, posteriormente ratificada por la mayoría de los congresos del país, lo que se denomina constituyente permanente, y una vez aprobada esta reforma y publicada en el Diario Oficial, las ciudadanas y ciudadanos de Ciudad de México acudieron a las urnas para elegir diputadas y diputados constituyentes. También hubo designaciones por parte del presidente de la República, del Poder Ejecutivo, designaciones por parte del jefe de gobierno de Ciudad de México y diputados y diputadas, también senadoras y senadores federales en funciones, participaron de los trabajos de esta Asamblea Constituyente. Pero no nada más todo esto, también hubo apoyo, por supuesto, de todas las áreas parlamentarias en ambas cámaras del Congreso Federal para concretar la nueva Constitución de Ciudad de México. A lo largo de este programa especial vamos a hacer este recorrido por cada momento que le he platicado y veremos a detalle en voz de los protagonistas cómo se desarrolló la creación, la votación de la Constitución de la Ciudad de México. Acompáñanos. La reforma política del Distrito Federal tiene el objetivo de darle la categoría de entidad federativa a la capital del país, con autonomía, derechos, obligaciones y con carácter libre y soberano en lo concerniente a su régimen interior, así como dotarlo de la facultad para iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión y participar en las reformas al texto constitucional como parte del constituyente permanente. Fue el 28 de abril de 2014 cuando el dictamen se discutió en el Pleno del Senado de la República. El debate comenzó con la fundamentación por parte de las comisiones dictaminadoras. Ahora se logra una propuesta para la conformación de una asamblea específica, que sería de 100 diputados, 60 de los cuales serán electos por el principio de representación proporcional en una sola circunscripción para la Ciudad de México y 40 designados por órganos de representación federales, este Senado, la Cámara de Diputados, el Ejecutivo de la Unión y local. Se está proponiendo las alcaldías. Las alcaldías van a sustituir a las delegaciones, van a tener una representación política muy parecida a lo que hacen actualmente los cabildos. Las alcaldías ejercerán de manera autónoma su presupuesto, tendrán derecho a recibir recursos de los fondos y ramos federales en términos de la Ley de Coordinación Fiscal. Transforma de fondo la naturaleza jurídica del Distrito Federal y a efecto de lograr su autonomía para determinar su régimen interior en condiciones similares a las de las demás entidades federativas que integran nuestro pacto federal, manteniendo 2 características que no deben modificarse: ser la capital de la República y a la vez la sede de los poderes de la Unión. Habrá asuntos que no resolvimos en esta reforma que puede resolver el propio Congreso Constituyente, no solamente de las facultades y atribuciones de las alcaldías y sus consejos, sino, por ejemplo, el establecer el referéndum ciudadano para que sean los capitalinos y las capitalinas quienes puedan avalar y ratificar la Constitución que surja de ese Congreso Constituyente. Después de la fundamentación de las comisiones, senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios emitieron su posicionamiento sobre el dictamen. La Junta de Coordinación Política tiene un dominio claro con las reglas del número de senadores y todo eso. Entonces ahí vamos a tener a 14 senadores impuestos. Aquí, impuestos. Nuestro voto es a favor, porque honramos la palabra, honramos el compromiso y vemos una puerta, una ventana, un espacio de oportunidad para ir a esa Asamblea Constituyente. Es un dictamen de avanzada para los capitalinos. Es un dictamen importante porque logra modificaciones trascendentes que les habían sido negadas a la gente que vive en esta ciudad capital. El jefe de gobierno, que ahora será jefe de gobierno de la Ciudad de México, no tendrá que ser quitado por el Senado. De lo que hoy se trata, señoras y señores senadores, es de hacer del Distrito Federal una auténtica parte del Estado federal, capaz de participar como todos los demás estados en las reformas a la Constitución y de contar como todos los demás estados con una Constitución
propia. El Poder Legislativo de la ciudad se va a depositar en un órgano colegiado, facultado para aprobar el presupuesto de egresos y para revisar la cuenta pública a través de una fiscalía dotada de autonomía técnica y de gestión. Esto atiende una añeja demanda. Luego de 3 horas de debate en lo general, el dictamen fue puesto a consideración del Pleno, el cual, mediante votación nominal, lo aprobó con 88 votos a favor, 27 en contra y una abstención. Aprobado por más de 2/3 de los senadores presentes. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de reforma política de la Ciudad de México. El proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. En el Pleno de la Cámara de Diputados, esta reforma se discutió durante la sesión que se realizó el 9 de diciembre del año 2015 y fue fundamentado por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Significa el mayor avance en el reconocimiento de los derechos políticos de los habitantes del Distrito Federal. Entre los aspectos más importantes del dictamen que hoy se presenta, destaca que la Ciudad de México tendrá su propia constitución política. Otro aspecto relevante es la eliminación de la figura jurídica de las jefaturas delegacionales y la creación de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, las cuales serán encabezadas por un alcalde y por concejales. Posteriormente, los grupos parlamentarios fijaron su posicionamiento. El debate debe centrarse además en este nuevo esquema de representación que ciertamente termina con el último reducto de las decisiones unilaterales. Estoy hablando de las delegaciones políticas. Pero tenemos que revisar sobre todo las facultades que dichos órganos deben tener en relación con el gobierno central. En tal virtud, los artículos referidos permiten arribar a que los cambios sustanciales propuestos son procedentes y adecuados, mismos con lo que se establece el cambio de nombre del Distrito Federal a Ciudad de México, la ratificación y reconocimiento de esta como entidad federativa autónoma. Vocación de mandato para el jefe de gobierno, alcaldes y concejales y legisladores. Cuarto, facultar al constituyente para elaborar el proyecto de constitución y que ésta sea sometida a un referéndum una vez aprobada. Quinto, plantea una reforma administrativa para una ciudad funcional. Que los 100 diputados del Congreso Constituyente surjan de un proceso de elección libre y abierto, en el cual elija solamente la ciudadanía del Distrito Federal y no que se pretenda imponer desde Los Pinos el gobierno del Distrito Federal. Con las alcaldías funcionando, se podrá combatir de forma directa la burocracia, dejar de lado un centralismo anacrónico que imperaba en las delegaciones que poco o nada ayudaba al desarrollo de la ciudad. Cabe destacar la importancia de los legisladores le dimos en la presente reforma al incluir la figura de las candidaturas independientes en el constituyente originario. Pueda ser una entidad federativa como lo son el resto de los que integran la República. Sí a que sus órganos locales sean reconocidos como poderes locales, autónomos. Sí a quitar al Senado de la República la capacidad de remover al jefe de gobierno. Sí a quitar a la Presidencia de la República el derecho a nombrar al jefe de la policía. A diferencia de los municipios, las alcaldías tendrán un papel muy restringido para mejorar vialidades, construir infraestructura y concesionar servicios públicos. No estamos de acuerdo en mantener a las actuales delegaciones como ente político-administrativo. Es categóricamente democrática y profundamente legítima, porque la Ciudad de México tiene dos dimensiones. Es el asiento de los poderes federales, pero al mismo tiempo ocupa a las autoridades locales. Tras la discusión, el Pleno de los Diputados aprobó en lo general y en lo particular los artículos no reservados, con 386 votos a favor, 33 en contra y una abstención. Este proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de la reforma política de la Ciudad de México.
Después de la discusión de los artículos reservados, el dictamen se sometió a votación y se aprobó en lo general y en lo particular con 329 votos en pro, 53 en contra y una abstención. Aprobado en lo general y en lo particular por 329 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México y se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Esta reforma modificó diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que el Distrito Federal cambia de nombre por el de Ciudad de México. Se incluye como parte integrante de la Federación y como entidad federativa. Goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización político-administrativa. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá en legislativo, ejecutivo y judicial. Establece la realización de un nuevo texto constitucional para la Ciudad de México. La Asamblea Constituyente se conformará por 100 diputados. 60 serán electos por principio de representación proporcional en una sola circunscripción para la Ciudad de México y 40 designados por órganos de representación federal. La competencia del futuro poder legislativo local será en términos semejantes a los de las legislaturas de los estados. El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las alcaldías. Como lo establece el proceso legislativo en la Constitución, la minuta regresó al Senado y fue discutida en la sesión del 15 de diciembre del año 2015. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, senador Enrique Burgos García, explicó las modificaciones que fueron aprobadas por la Cámara de Diputados. Y en vez de señalar esa emisión para la primera semana del mes de diciembre de 2015, precisar que se expedirá a más tardar dentro de los siguientes 15 días a partir de la publicación del decreto por el que se modifiquen las normas constitucionales en materia de reforma política de la Ciudad de México. En tanto, los representantes de las comisiones del Distrito Federal y de Estudios Legislativos Segunda destacaron los avances que se obtendrán para la vida democrática de la capital del país y en el fortalecimiento de los derechos de sus habitantes. Lo más importante es que avanza la autonomía de la Ciudad de México para que los habitantes de esta capital tengan derechos políticos similares al resto de las entidades. Podrán ahora votarse las reformas constitucionales como las demás entidades federativas. ¿Por qué? Porque elimina el dique de contención que a lo largo de casi 2 siglos ha impedido a los habitantes del Distrito Federal gozar de derechos políticos plenos y al mismo tiempo dotar de autonomía política y de una constitución propia a la Ciudad de México. En esta ocasión, la reforma política de la Ciudad de México se aprobó en lo general y en lo particular con 74 votos en pro, 20 en contra y una abstención. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política de la Ciudad de México. Se remite a los congresos estatales para los efectos del artículo 135 de la Constitución General de la República. Luego de que la mayoría de los congresos locales aprobaron la enmienda constitucional, durante la sesión de la Comisión Permanente del día 20 de enero de 2016, se llevó a cabo su declaratoria formal de aprobación. Bueno, ¿y quiénes fueron las personas que discutieron la Constitución de Ciudad de México? Pues para ello se convocó elecciones y ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México acudimos a las urnas para elegirlos, pero también hubo designaciones por parte del Poder Ejecutivo Federal, presidente de la República, el Ejecutivo Local, el Jefe de Gobierno de Ciudad de México y también participaron legisladoras y legisladores actualmente en funciones en ambas cámaras del Congreso Federal. Todo esto indicaba la reforma constitucional. Vamos a ver cómo estuvo integrada entonces esta Asamblea Constituyente. Con base en la reforma política aprobada por el Congreso de la Unión, en el año 2016 quedó conformada la Asamblea Constituyente, que finalmente quedó integrada por 60 diputados electos por el principio de representación proporcional,
los cuales fueron votados por la ciudadanía durante la jornada electoral del domingo 5 de junio de 2016. 14 senadores designados por el Pleno de la Cámara Alta, 14 diputados federales designados por el Pleno de la Cámara Baja, 6 designados por el Presidente de la República y 6 designados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Con ese total de 100 asambleístas constituyentes, se conformaron 10 grupos parlamentarios que así quedaron distribuidos. PRD 23, Morena 22, PRI 16, PAN 15, Ejecutivo Federal 6, Constitucionalista 6, Partido Verde Ecologista de México 3, Movimiento Ciudadano 3, Nueva Alianza 3 y Partido Encuentro Social 3. Una vez integrada la Asamblea Constituyente de Ciudad de México, se presentó la iniciativa para constitución, facultad del jefe de gobierno, quien en este mismo patio, en donde observamos los nombres de las entidades de la República Mexicana, entregó la iniciativa al presidente de la Junta Instaladora de la Asamblea. Vamos a recordar este momento. De acuerdo a lo dispuesto en la reforma a la Carta Magna en materia de reforma política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero del 2016, y ante la Mesa de Decanos y Diputados integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, entregó su proyecto de constitución para esta nueva ciudad. Hago entrega en este acto del proyecto de constitución política de la Ciudad de México. Agradezco la participación de todos los hombres y mujeres del grupo redactor, de los hombres y mujeres del grupo asesor y, por supuesto, también de la sociedad civil que participó en la elaboración de este documento. Previo a la instalación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, el jefe de gobierno hizo un llamado a los legisladores para que las decisiones tomadas por el Pleno sean siempre por el bienestar de la población. Que las ideas, voces y aspiraciones ciudadanas contenidas en él sean objeto de un diálogo constructivo entre los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y que sus decisiones y resoluciones rindan homenaje a los precursores de la autonomía de nuestra ciudad. El documento lo entregó al secretario general de la Cámara de Diputados, quien adelantó el proceso que seguirán una vez recibido el proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Cumplida su obligación constitucional, procederé a hacer entrega a la Junta Instaladora para que dé cuenta de ello al Pleno. Muchas gracias. Posteriormente se llevó a cabo la sesión constitutiva de la Asamblea Constituyente en el Salón de Plenos de la antigua Casona de Xicoténcatl. Previo a la designación de la Junta Instaladora y a la toma de protesta de las diputadas y los diputados constituyentes, el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Fara Guevara, emitió un informe relativo a la integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México e informó de la integración de la Junta Instaladora. Fara Guevara explicó que conforme al artículo 7º transitorio de la reforma constitucional en materia de reforma política, la integración de la Junta Instaladora correspondía a los 5 constituyentes de mayor edad, misma que estaría constituida por un presidente, 2 vicepresidentes y 2 secretarios. En consecuencia, de la documentación y registros en poder de esta Secretaría General, se desprende que los 5 diputados constituyentes que cuentan con mayor edad son, en este orden, Ifigenia Marta Martínez y Hernández, del PRD, electa; Augusto Gómez Villanueva, designado por el Ejecutivo Federal; Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo, de Vega, designado por el Gobierno de la Ciudad de México; Bernardo Batis Vázquez, de Morena, electo; Javier Jiménez Espriu, de Morena, electo. Se informó que el diputado constituyente Augusto Gómez Villanueva, por haber ocupado por primera vez el cargo de diputado federal en la 46 legislatura, en el periodo de 1964-1967, sería quien presidiría la Junta Instaladora. Así, la Junta Instaladora de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México quedó conformada de la siguiente manera: presidente diputado, Augusto Gómez Villanueva;
Primer vicepresidente, diputado Bernardo Batis Vázquez. Segunda vicepresidenta, diputada Ifigenia Marta Martínez y Hernández. Primer secretario, diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. Segundo secretario, diputado Javier Jiménez Espriu. Luego de la toma de protesta de los integrantes de la Junta Instaladora, se procedió a tomar la protesta a las y los diputados de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Que los diputados y diputadas integrantes de la Junta Instaladora protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México que se les ha conferido, así como la responsabilidad de vicepresidentes y secretarios de la Junta Instaladora, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Ciudad de México? Sí, protesten. Si no lo hacen, que la Ciudad de México se los demande. Finalmente se dio la declaratoria respectiva de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente se declara legalmente instalada para el desempeño de sus funciones. Una vez entregada la iniciativa de constitución de la Ciudad de México, vendría el debate artículo por artículo. De todo eso vamos a recordar, pero antes hacemos una pausa en este programa especial.